y vamos a aprender un poco de la palabra del Señor, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, ya le dio lectura al hermano Mario. Vamos a aprender un poco sobre este pasaje de la palabra del Señor, Isaías capítulo 14, versículo 1 al versículo 32. Y vamos a meditar, hermanos, sobre este tema, sobre la visión divina para el mundo. Sobre este tema vamos a aprender hoy, la visión divina para el mundo. Viendo estos pasajes, estos versículos del capítulo 14, hermanos, nos va a ayudar para aprender tres verdades que tenemos en este capítulo. Y dice el versículo 14, 1, para ir organizando los pensamientos, nos ayuda a comprender esta parte bíblica que dice de esta manera: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. La visión divina para el mundo. Los políticos, reyes y gobernantes de la tierra luchan en trazar una visión para el mundo, para tener mejores países desarrollados y vivir en paz en un desarrollo íntegro para el mundo. Esa es la forma como trabajan los gobernantes, los más fuertes a nivel mundial, hablando políticamente, hablando humanamente. Tratan la manera de ver lo mejor para el mundo en los siguientes años o para el futuro. Si eso es la forma de pensar de estos políticos, estos gobernantes, ¿cuál es la visión divina para el mundo? ¿Qué dice la Biblia? Es bueno escuchar a los políticos que desean para los países, para el mundo en el futuro, pero son cosas temporales. El punto es: ¿qué dice la Biblia en relación a nuestro tema sobre la visión divina para el mundo? Y este versículo, del versículo 14:1, nos dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. La primera verdad es que la visión divina para el mundo es una visión de restauración divina. La restauración divina va más allá, mis hermanos, de los intereses personales humanos. Una de las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo fueron estas palabras con la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Una mujer, si nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, una mujer mitad judía y mitad gentil. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, por qué Jesús en Juan capítulo 4 y versículo 22 nos dice de esta manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, pensemos que la interpretación y la aplicación que Jesús hace de este texto, pues es sorprendente. Podemos ver que el ministerio del apóstol Pablo iba enfocado hacia los gentiles. Podemos entender que el cumplimiento de este texto es para que nosotros podamos ver de que Jehová Dios de los ejércitos, tendrá piedad de Jacob, como lo dice el texto. Podemos ver, mis hermanos, que el juicio abre la puerta a la compasión divina. Todavía escogerá a Israel. Dios lo va a restaurar a su propósito de gracia, sabiendo, mis hermanos, que su propio pueblo le había dado la espalda, pero les anticipa al pueblo judío: yo los voy a restaurar.
pero no solo ustedes van a ser restaurados, voy a restaurar también a otros gentiles, a otras naciones. Otros hombres que me van a encontrar, que van a ser regenerados, yo los voy a restaurar. Y cuando nosotros vemos el ministerio de Jesucristo, que es para todas las naciones, cuando vemos el ministerio del apóstol Pablo, que va específicamente para los gentiles, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que estos gentiles que viven entre el pueblo de Israel, el primer nombre que se les dio cuando se hacían a la fe de los judíos, a la religión de los judíos, era el nombre de prosélitos. Pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, que lo que está diciendo la palabra de Dios es que para el futuro el pueblo de Israel, hablando espiritualmente, se van a llenar de hombres prosélitos de una cantidad de naciones inimaginables para el tiempo en que esto se estaba escribiendo. El pueblo de Dios se multiplica con la llegada de forasteros. Y cuando nosotros vemos que esta profecía se ha cumplido, esta profecía es una realidad en la proyección del evangelio, podemos entender que la visión divina para el mundo es una visión de restauración divina a través del mensaje del evangelio. Aunque se refiere en cierto sentido a la liberación del cautiverio babilónico en su contexto, podemos nosotros entender que el enfoque principal de este capítulo se identifica en estos versículos iniciales para aprender el sentir del cuadro completo. El profeta miró la Babilonia de los últimos tiempos, el final de la tribulación de los últimos tiempos, el nuevo Israel que influye a judíos y gentiles que serán alcanzados por la gracia de Dios para el futuro de los últimos tiempos a través de solo la predicación del evangelio. Cuando vemos que a esto es lo que se está enfocando la palabra de Dios, que la visión divina para el mundo es una visión de restauración divina. Dios va a restaurar a los hombres para que vean el poder del evangelio, para que vean lo que es el poder del mensaje de la cruz, lo que es la obra del Espíritu Santo en el interior del ser de los hombres que van a ser alcanzados por la gracia de Dios. Mis hermanos, la compasión de Dios por Israel espiritual, donde incluye a judíos y gentiles, nos ayuda a comprender, mis hermanos, estas grandes verdades, porque aquí está lo que es la plenitud de este propósito, de esta visión de restauración divina, de cómo Dios ha planificado para el mundo desde antes de la fundación del mundo, esta gran verdad que es la proyección del evangelio para todas las naciones. Empezando con un pueblo elegido que es el pueblo de Israel y que tristemente se desvió, pero Dios siempre fue tratando con este pueblo. Ha quedado siempre un remanente. Estaban vivos los del remanente, mis hermanos, cuando apareció Jesucristo, aparecieron los apóstoles, llegó el mensaje a los gentiles. Nos ayuda a comprender que esta restauración divina tiene un sentir universal para todas las naciones, pero los primeros instrumentos fueron los hombres de fe, el pueblo judío llegó hacia los gentiles para que nosotros veamos el cumplimiento real de este versículo de la palabra de Dios. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. La visión divina para el mundo es una visión de restauración divina. Y gloria al Señor, hermanos, por todos aquellos quienes han sido ya alcanzados por la gracia de Dios, independientemente de qué nación sean. Todo el plan de la divina providencia está arreglado con miras al bien del pueblo de Dios, para que Dios cumpla su propósito. Podemos aprender que la instalación en la tierra, la instalación de la tierra prometida es misericordia de Dios para el pueblo judío cuando salieron de Egipto para la tierra prometida. Pero también nosotros, si vemos esta experiencia literal en el pueblo de los judíos al llegar a la Canaán que Dios les había prometido, nos ayuda a comprender, mis hermanos, de manera especial que también hay un mensaje espiritual para la iglesia, para la Canaán celestial.
Vemos, hermanos, lo que hay acá para poder nosotros comprender que el propósito de Dios de sacar a su pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, nos ayuda a comprender que ahora Dios ha sacado a la iglesia para encaminarlo a la Canaán celestial, para que nosotros podamos ver que los planes de Dios se están cumpliendo. La bendición es cuando Dios en su gracia nos alcanza y somos instrumentos para presentar el evangelio a aquellos quienes no lo han entendido. Que la iglesia reciba a quienes Dios recibe. El pueblo de Dios, doquiera sea echado su suerte en cualquier circunstancia, podemos nosotros comprender que la iglesia debe emprender la recomendación de la religión en su sentir esencial, para la conversación justa y triunfadora a través del mensaje del evangelio, que cambia, que perdona, que transforma, que redarguya y que quebrante el corazón de los hombres no regenerados para que nazcan de nuevo. Cuando nosotros vemos esta realidad que hay en el enfoque bíblico, podemos entender entonces que la visión divina para el mundo es una visión de restauración divina. Hermanos, ¿han visto ustedes aquellos quienes tienen arte en sus manos? Les dejan un carro bien chocado. Algunos son tan expertos que cuando trabajan como si que ya no se nota nada de lo que ha sido restaurado. Y los buscan, tienen clientes. Otros recomiendan y le dicen aquel que repara vehículos es experto para hacer su trabajo. Lo deja hermoso. Y cuando vemos nosotros, hermanos, que esta es la idea que hay acá en el fondo, la visión divina para el mundo es una visión de restauración divina. Lo que Dios hace con todos los humanos que llegan a ser perdonados y regenerados por la obra del Espíritu Santo, el poder del evangelio, es que los deja hermosos, los pule, les saca brillo. Estaba viendo un testimonio de un judío que se convirtió hace 15 años en el evangelio. Nadie le predicó. Un día, inquieto él en no tener nada que hacer, agarró parte del Antiguo Testamento a leer y se topó con un pasaje de Isaías. De repente una familia le dijo de que si no era problema que le regalaran una Biblia. Él, curioso, y empezó a ver, a leer. Y él fue entendiendo que el pasaje de Isaías se refería a Jesucristo, lo que él estaba leyendo. Y él personalmente dice: ahora pongo mi fe en Jesucristo. Claro, hermanos, que lo correcto sería que nosotros podamos transmitir el evangelio como instrumento de Dios, como iglesia, para que más y más hombres lleguen a ser restaurados para la gloria de Dios. Pero hay otra verdad, mis hermanos, en relación a nuestro tema, la visión divina para el mundo. Por favor, quiero que leamos lo que dice el versículo 4 para ver otra verdad acá en el fondo. Dice de esta manera: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Hermanos, este versículo nos ayuda a comprender que la visión divina para el mundo es una visión de juicio divino. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque cuando se estaba escribiendo este pasaje, en la realidad del contexto del pueblo de Israel, pues ellos, Dios los había tratado, Dios los había disciplinado, Dios los estaba restaurando, pero siempre el pecado siempre atacaba al pueblo de Israel. Y que habían sido ellos contagiados por las prácticas de las naciones paganas y por esta Babilonia, que era una ciudad con poder y oro para que los hombres lo admiraran, pero que la Biblia los describe tristemente de manera negativa. Babilonia abundaba en riquezas. La figura real que personifica la arrogancia babilónica es menospreciada por las burlas de sus víctimas, en vez de ser inmortalizada en las alabanzas de sus admiradores. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que aquellos que salgan de Babilonia y son restaurados por la gracia de Dios no van a desear regresar a Babilonia, no van a querer su riqueza, no van a querer sus prácticas inmorales, culturales, paganas, ya no lo van a desear.
aunque brillaste, aunque tenías el poder político, aunque tenías oro y plata, aunque tenías ejército y armamento, aunque tenías tantos países sometidos bajo tu imperio, aunque tu arrogancia era tan fuerte, nadie te va a desear de todos los que voy a renovar. Y este es el sentir de este pasaje. La visión divina para el mundo es una visión de juicio divino. O sea, van a quedar humillados. Va a llegar el momento en que no los van a desear. El profeta instruyó a la nación liberada que entonara el cántico de los versículos 4 al 21 para entender que ahí hay un cántico para celebrar la caída del rey de Babilonia. La ciudad real pagana debe de ser destruida como juicio divino. Y mis hermanos, tenemos que entender que Dios es misericordioso, tal como lo dice la Biblia, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A veces somos tentados para pensar como Jonás. Bueno, Señor, ya prediqué, ya cumplí de mala ganas, ahora quiero ver el fuego sobre la ciudad de Nínive. A veces somos tentados de esa manera. Pero lo que hay acá, mis hermanos, es que Dios tiene su tiempo, sabe cómo tratar con las naciones. Él es el soberano, sabe tratar a los reyes, a los líderes políticos, a las culturas, a los pueblos, a las aldeas. Dios sabe cómo tratarlos. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si es una visión de juicio divino, nadie se va a salvar de esto. Cuando están en esta realidad que menciona la palabra del Señor, mis hermanos, cuando un pueblo o nación no se limpia con la escoba de la reforma divina, será barrido de la faz de la tierra con la escoba de la destrucción divina. Esta es una realidad, nos guste o no nos guste. Y cuando nosotros vemos que Dios trata con los reyes, las naciones, el rey de Babilonia nos ayuda a comprender lo que acá está pasando y que Dios es el que gobierna. Este puede ser una referencia también, mis hermanos, al anticristo de los últimos tiempos, quien gobernará Babilonia y desde ahí dominará la tierra para el opresor. La nación le amargó la vida al pueblo de Dios en este tiempo que se estaba dando esto, para desesperarlo, para que podamos entender que ellos querían desaparecer al pueblo de Dios y tenían un desprecio por el pueblo de Dios. El rey de Babilonia gobernaba la nación con la ayuda que tenía del mando absoluto de tanta riqueza y la abundancia de sus pecados. A todas luces se le anticipa el juicio divino, que todo esto va a caer, se va a venir a los suelos. Mis hermanos, a los que no cesen de pecar, Dios los hará cesar. Debe de ser derribado y descender al sepulcro. Este es el destino común de los tiranos bajo el juicio divino, porque así lo dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de comprender estas grandes verdades. La gloria, mis hermanos, nos ayuda a comprender que esta gloria que podemos ver en esta nación babilónica es pasajera, es temporal, es engañosa. La pompa vana descenderá con el cuerpo a la tumba tarde o temprano. Hay un final para esto. Puede haber regocijo si se niega el derecho a ser enterrado en aras de la justicia y juicio divino. ¿Hay algún regocijo ahí? Claro que no. Pero si es como justo castigo del pecado, denota que los pecadores impenitentes se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Y así lo dice más de una porción bíblica. En aquellos tiempos muchos se van a levantar, pero unos se van a levantar para vergüenza y confusión perpetua. Así lo dice la Escritura. El Señor de los ejércitos se ha propuesto romper el yugo babilónico del asirio. Su mano está extendida para ejecutar este propósito de juicio. ¿Quién tiene el poder para doblarla?
El pecado es odioso ante el ojo divino y debe de ser enjuiciado. Y cuando nosotros vemos que acá es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, mis hermanos, que la visión divina para el mundo es una visión de juicio divino, vamos a entender por qué razón Apocalipsis 18, capítulo 2 y versículo 5 lo termina diciendo de esta manera. Escuchemos para entender lo que acá está sucediendo. Y clamó con voz potente, Apocalipsis 18, 2, 5. Diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Por lo tanto, lo que les corresponde es esta palabra: juicio divino. Y mis hermanos, cuando vemos sorprendentemente cómo el libro de Apocalipsis lo describe, cómo va a terminar todo este asunto, podemos entender que la visión divina para el mundo entonces es una visión de juicio divino. Pero quiero terminar con otro versículo para ya ir terminando. Y el versículo 13 y 14 nos lleva a otra verdad en relación a nuestro tema sobre la visión divina para el mundo. Escuchemos lo que dice versículo 13 y 14. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, la visión divina para el mundo es una visión que revela el endiosamiento humano. Esa es la verdad que hay acá en la palabra del Señor. Querer ser como Dios es lo que anhela el ser humano. Usurpar el lugar que le corresponde a Dios es el problema del ser humano. 5 conjugaciones futuras hay acá, si ustedes notan en los versículos, sobre la palabra yo. Indica la arrogancia del rey de Babilonia y de Satanás, que le dirige en sus iniciativas malvadas. Los tiranos sacrifican sus intereses verdaderos a sus lujurias y pasiones. Ambición graciosa es codiciar ser como el Altísimo, pues Él ha dicho: sé santo como yo soy santo. Pero es ambición pecaminosa apuntar a ser como el Altísimo. Mis hermanos, porque Él dice que el que se exalta será humillado, y de esta manera el diablo llevó a nuestros padres a pecar cuando le dice a Adán y a Eva: coman del fruto. Lo que pasa es que Dios es egoísta, y cuando coman del fruto van a ser como Dios. Conoceréis el bien y el mal y serán como Dios. No cabe duda que esto ha sido el problema del engendro humano. Su yo y su yo. Y entonces viene este rey, saca a luz esta realidad. Muchos cuando leen este versículo dicen: es que ese es el diablo. Claro que sí era el diablo, pero está utilizando a un humano. Para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que la visión divina para el mundo es una visión que revela el endiosamiento humano, una tentación que hay para los hombres que están muertos en sus delitos y pecados, querer ser igual a Dios. En lugar de regocijo habrá lamento, porque toda la tierra será destruida. Porque este es un caos que viene para la humanidad. Tal destrucción vendrá sobre el orgulloso rey babilónico, rebelde y ostentoso, porque el Señor fundó Sión para el refugio de pobres pecadores que huyen de esta Babilonia pagana.
y huyen de la ira venidera. Confían en la misericordia divina por medio del mensaje del evangelio que se predica en el mundo con el mensaje del Cristo resucitado. Mis hermanos, hablemos a todos los que nos rodean, hablemos a nuestros vecinos, hablemos a las aldeas, pueblos y naciones de nuestro consuelo y refugio y seguridad, y exhortémosles a buscar el mismo refugio y salvación para no caer en el orgullo y soberbia humana, usurpando el trono divino. Huyamos para la Sión celestial, para evitar el endiosamiento humano. Es la única manera. Huyamos a la Sión celestial. Es la única manera para no ser fanfarrón, orgulloso y ostentoso. Porque solo el poder del evangelio quebranta y hace trizas a nuestro yo, a nuestro ego. Y humilde llegamos delante de Él, que si hay algo que depositamos en la cruz, no es nada bueno en nosotros, sencillamente nuestro pecado. Jesús, aquí estoy como vil pecador. Perdóname, sálvame. Quiero estar en el refugio de la Sión celestial. Y esto es lo que había acá, en el pasaje de este capítulo 14. ¿Y qué aprendemos entonces? Que la visión divina para el mundo es una visión de restauración divina, es una visión de juicio divino, pero también es una visión que revela el endiosamiento humano. El hombre es terrible, hermanos. Terrible, terrible, terrible. Y la única manera para evitar esto es huir a la Sión celestial. ¿Y cómo podemos llegar a la Sión celestial? Rendido a los pies de Cristo, diciéndole: Jesús, perdóname. Jesús, límpiame. Jesús, cámbiame. Jesús, restáurame. Para comprender sobre la visión divina para el mundo. Esto es el mensaje que Dios tiene para el mundo. Esta es la visión divina para el mundo. Restauración divina, juicio divino, endiosamiento humano. Huyamos de eso para la Sión celestial, para que la gloria y la honra solo sea para Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.